Sí lo ve, doctor. Sí, sí se observan. Ya, el poliomavirus. Es un virus simple que contiene ADN que posee, perdón, un DNA que posee una cantidad limitada de información genética, más o menos de 6 a 7 genes. Este virus también va a contener una cantidad menor de ácidos nucleicos, que son 5.000 pares de bases, y va a pertenecer a la familia Poliomaviridae y el género es Poliomavirus, ¿no? Las características morfológicas de este virus no dice que son pequeños, tienen un diámetro de 45 nanómetros, va a poseer un genoma circular de DNA bicatenario, presenta una cápside icosaédrica que está formada por tres proteínas estructurales, ¿no? La BP1, la 2 y la 3. El ADN genómico va a constituir aproximadamente el 12% de la masa del virón y también va a constituir proteínas estructurales y también se va a encontrar asociado con las histonas celulares. Estas histonas van a ser la 2A, la 2B, la 3 y la 4. En la parte de la estructura y la composición de este virus, el peso molecular del virión es alrededor de 27 por 106,72 capsómeros que incluyen 60 exonas y 12 pentonas. Este mismo virus va a estar formado por tres proteínas, como ya lo mencioné, la uno, la 2 y la 3, siendo la uno la proteína mayoritaria de la cápside con un peso de 39 a 44 kilodalton. La proteína BP2 y la BP3 tiene un peso de 35 a 25 kilodalton. También nos dicen que eh, se han identificado múltiples especies que incluyen a los virus oncógenos, que son la SB40 y otros más que se conocen que van a infectar al humano, ¿no? Como la BK y la JC. En la replicación del poliomavirus, nos dicen que el genoma del poliomavirus contiene una región temprana y otra tardía. En la parte inicial de este virus se va a expresar poco después de la infección de las células. Este va a contener genes que codifican a las proteínas tempranas. Estas proteínas tempranas, el antígeno tumor grande, que se representa con una T mayúscula, CB40, que este va a ser necesario para la replicación del DNA viral en las células permisivas y el antígeno de tumores pequeños que se representa como T chiquita. El genoma del virus del polioma murino codifica tres proteínas tempranas, ¿no? El antígeno T pequeño, el intermedio y el grande. Uno o dos de estos antígenos T son los únicos productores del gen viral que son necesarios para la transformación de la célula. Por lo general, las proteínas van a estar transformadas. Las proteínas transformadoras se van a sintetizar continuamente para que las células permanezcan transformadas. Y la región tardía consta de genes que codifican la síntesis de proteína de revestimiento. En este caso no van a participar en la transformación ni van a expresar en las células transformadas. El antígeno TSB40 va a interactuar con los productos del gen supresor de tumores, que son miembros de la familia P53 y la PRB. Las interacciones de este antígeno T mayúscula con las proteínas celulares son importantes para el ciclo de replicación del virus. La formación del complejo se va a desactivar desde el punto de vista funcional. Las propiedades inhibitorias de la proliferación del PRB y del P53 va a permitir que las células ingresen a la fase S para que el DNA del virus se multiplique. Conforme la P53 va a percibir el daño del DNA y va a bloquear el avance del ciclo celular, o bien va a estimular la apoptosis, o la interrupción de sus funciones provocaría la acumulación de células que van a expresar antígeno T con mutaciones genómicas que fomenten la oncogénesis, ¿no? En lo que es la patogenia de esta infección del poliomavirus, va a conducir a siguientes eventos, ¿no? Como la entrada del virus al organismo, que va a estar acompañada de la multiplicación en el sitio de entrada,
la viremia, con transporte del virus a los órganos diana y la multiplicación del virus en dichos órganos. Cada poliomavirus se limita a hospedadores y tipos de células específicos en cada uno de estos. Por ejemplo, tenemos el virus JC y la BK. Estos virus son virus humanos que probablemente entren al tracto respiratorio o en las amígdalas para después infectar los linfocitos y el riñón con uno de estos efectos, lo que son los efectos citopatológicos, ¿no? El virus BK establece la infección latente en el riñón, mientras el JC va a ir directamente a dañar el riñón. En los linfocitos B, las células precursoras de los monocitos y otros tipos de células. En los pacientes con déficit de linfocitos T y con el síndrome de insuficiencia adquirida, la reactivación del virus en riñón va a provocar la diseminación a través de la orina de infecciones potencialmente graves del aparato urogenital que va a estar dado por el virus BK, o viremia e infección del sistema nervioso central que está dado por el virus JC. El virus JC va a atravesar la barrera hematoencefálica mediante su replicación en las células endoteliales de las capilares, ¿no? Y una infección abortiva de estos astrocitos va a dar lugar a la transformación parcial que origina las células hipertrofiadas con los núcleos anómalos que remedan lo que es la glioblastoma y las infecciones líticas productivas de oligodendrocitos que provocan un proceso de desmielinización. En lo que es la epidemiología, esta infección por poliomavirus, ¿no? Y este virus se disemina a través de la orina, las heces y posiblemente por aerosoles. Las infecciones latentes se pueden reactivar en las personas cuyo sistema inmunitario está deprimido como la consecuencia del SIDA, en el trasplante de órganos o en la gestación. Nos dicen también que aproximadamente el 10% de los sujetos que están afectados por SIDA van a desarrollar la enfermedad de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y esta enfermedad es mortal en alrededor del 90% de los casos, ¿no? Dice que la incidencia también se ha disminuido con éxito por el tratamiento antirretroviral de gran actividad conocido como el TARG. En lo que es el poliomavirus en humanos, nos dicen que la mayoría de estos poliomavirus no afectan a los seres humanos, ¿no? Se conoce que 14 especies de poliomavirus son los que infectan. Los géneros alfa, beta y delta y gamma, que podemos ver en el cuadro, se forman en parte por los huéspedes del virus, ¿no? El género delta típicamente se adapta en la piel. Como podemos ver, el poliomavirus de células Merkel, su presentación clínica va a ser el cáncer de piel, ¿no? Y en el género gamma refiere a lo que es poliomavirus que afecta a las aves. En lo que tenemos en el cuadro del poliomavirus BK, nos dice la presentación clínica, como lo mencioné, es una nefropatía, ¿no? Enfermedades del tracto urinario y la cistitis hemorrágica. En cambio, la poliomavirus JC son las leucoencefalopatías multifocal progresiva, que son la desmielinización de las neuronas. Ay. Ya, el virus JC, como mencioné, suele provocar infecciones sintomáticas en humanos durante la infancia. Este virus va a tener la capacidad de permanecer en estado latente en el organismo y reactivarse cuando se producen situaciones que provocan la déficit de inmunidad. En este caso, este virus JC va a dar la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Este virus, ¿qué va a hacer? Se va a adherir a la célula y que va a infectar a los enlaces con ciertos receptores de los glicoproteicos, con ácido ciálico en su estructura, ¿no? O receptores serotoninérgicos. Una vez que este virus entra en la célula, por ejemplo, tenemos un linfocito B por endocitosis, su ADN se va a liberar y se va a introducir en el núcleo, ya que se necesita la transcripción y la replicación para que sea otorgada a la célula huésped, ¿no? Una vez dentro de
Este virus va a destruir de manera selectiva los oligodendrocitos y va a iniciar el proceso de desmielinización de la sustancia blanca cerebral, como podemos ver en la imagen de la derecha, ¿no? Es un paciente con leucoencefalopatía múltiple progresiva. En lo que es también este virus va a dar encefalopatía por virus, que va a ser por la infección de la sustancia gris, y una neuronopatía de células glandulares asociadas por este virus JC. Esta va a afectar a las neuronas de la capa granular del cerebelo. En el caso del virus BK, va a causar cistitis hemorrágica en los receptores de trasplante de médula ósea, ¿no? También va a provocar el fracaso de trasplantes de riñón y de médula ósea, como mencioné, ¿no? El efecto del el uso de los fármacos inmunosupresores en el trasplante renal va a evitar el rechazo y tiene como efecto secundario facilitar la replicación de este virus en el injerto renal, así produciendo esta enfermedad conocida como nefropatía por virus BK. Como podemos ver en el lado derecho las dos imágenes, en el primero podemos ver una célula de COI y en el segundo el virus en nefropatía, ¿no? El virus BK. En el caso del diagnóstico, va a ser la detección del ADN vírico amplificado mediante el PCR del líquido cefalorraquídeo y los indicios de lesiones con resonancia magnética o la tomografía computarizada, que va a permitir la confirmación del diagnóstico del LMP. El examen histológico del tejido cerebral va a ser obtenido por biopsia durante autopsia, ¿no? Que va a revelar la existencia de los focos de desmielinización rodeados por oligodendrocitos con inclusiones adyacentes a la desmielinización, como podemos observar en la imagen de la izquierda, la primera. Este virus también se va a poder diagnosticar mediante métodos de inmunofluorescencia in situ. Dice que las lógicas urinarias revelan la presencia de infección también de JC y de la BK, al poner de relieve la presencia de células hipertrofiadas con inclusiones intranucleares basófilas densas semejantes a la inducida por la citomegalovirus. Nos dicen que este virus va a ser difícil aislarlo en cultivos celulares, por lo que generalmente no se lleva a cabo, más el examen histológico y el PCR. En el caso del tratamiento va a ser por cidofovir. Este medicamento va a reducir la inmunodepresión responsable de la reactivación del virus, ¿no? Administrada por vía tópica. Las infecciones sintomáticas por el virus BK consisten en la reducción y tratamiento de inmunosupresor y la aplicación de antibióticos como el ciprofloxacino T. Nos dicen que el cidofovir, su mecanismo de acción es la supresión de la replicación de los citomegalovirus humanos, mediante la inhibición de la síntesis del ADN viral por inhibición de la selectiva del ADN polimerasa. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a la exposición, compañera? ¿Quedó claro? Nada, ¿no? Bueno, continuamos con Ávila Costa, entonces, ¿sí? A ver, comparto su pantalla, Ávila Costa. Ya, doctor, un ratito espero. Sí se ve, ¿no? ¿O no? Sí, se observa. Ya. Buenas noches, compañero, buenas noches, doctor. Voy a exponer sarampión. Acá unos aspectos moleculares sobre el virus del sarampión. Dicen que el virus sarampión, o también llamado BS, es un virus de simetría helicoidal. Tiene un ARN poligal negativo no segmentado, pertenece a la familia Parimexoviridae, al género Morbillivirus, y aproximadamente tiene 15.900 nucleótidos codificando 8 proteínas virales y que posee además una
un ARN polimerasa unida a su ARN. Posee tres proteínas importantes para la patogenia, las cuales son la proteína M no glicosilada, la glicoproteína HN glicosilada con actividad hemaglutinina y neuraminidasa, y la glicoproteína F, que participa en fenómenos de fusión. Acá tenemos una pequeña imagen de estructuras del virus con sus proteínas más importantes, ¿no? La H, la F y la M. Acá un pequeño esquema que realicé sobre la patogenia que va a tener este virus. Lo que primero va a tener una infección que se inicia con la unión de la hemaglutinina, que es la proteína H, con su receptor celular. Luego se va a dar la proteína F que induce su fusión con la membrana celular y va a liberar su complejo de ribonucleoproteico al citoplasma, para que después se dé su transcripción y replicación, genere nuevas partículas virales. En el año 2000, casi 2000, se sentía que en el virus, el sarampión, solo había un receptor que era el CD150, que se encuentra en la superficie de timocitos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Pero recientemente se ha descubierto que también hay un receptor que viene a ser la lectina tipo C, que está expresada por las células dendríticas. También tiene este receptor, participa modulando a través de un toll-like receptor, que viene a ser un tipo de receptor de esta lectina, y aumenta la producción de interleuquina 10, lo cual va a aumentar lo que es los macrófagos, linfocitos. Y también ayuda con la suprimir o modular de interferona de tipo 1, que desempeña un papel central de la defensa innata y adaptativa frente a este virus. Como su transmisión de este virus, se va a dar, el virus del sarampión se transmite por aerosoles y entra al organismo a través de las vías respiratorias. Mayormente se da replicación en las vías respiratorias, ¿no? En el tracto respiratorio. Acá un poco es que vamos a ver que su periodo de incubación de este virus va a ser de 10 a 12 días, lo cual en la primera etapa, que debe ser el periodo prodrómico, lo que el paciente va a tener es fiebre, ¿no? Hasta el cuarto día va a tener una elevación de 40 grados centígrados, lo cual luego se va a producir el periodo exantemático, lo cual produce exantema, mancha de Copley, todo esto se va a producir en un paciente, ¿no? En un periodo exantemático. Luego acá tenemos una tabla también que encontré, que es del día 0 hasta que su periodo de incubación de este virus termina, ¿no? En el día 0 el virus sarampión, a través de gotitas, toma contacto con la superficie epitelial de la nasofaringe y posiblemente la conjuntivitis ocular. En el día 1 y 2 va a haber una extensión de la infección de linfonodos regionales. En el 1 y 2 acá se produce lo que es la viremia, recién se va a expandir a través del tracto respiratorio. 2, 3 es la viremia primaria. 3, 5, multiplicación del virus sarampión en el epitelio respiratorio, en el sitio inicial de infección y en el sistema reticuloendotelial regional y en sitios distantes. 5, 7, viremia secundaria. Ahí ya se produce lo que es el exantema. 7 y 11, en el día 7 y 11 va a haber clínica de exantema y compromiso respiratorio, otros sitios de acuerdo a la viremia. 11 y 14, el virus en la sangre, tracto respiratorio, piel y otros, y de acá ya se diseminó ya por otros tejidos. Y 15 y 7 termina su periodo de incubación más o menos, puede ser 10, 12 o 15 a 7, 15 a 17. Disminución de la viremia, así como el contenido viral en distintos órganos. Acá también encontré una tabla de lo que pasa con los leucocitos, interferón alfa. Acá los leucocitos mayormente va a haber disminución de linfocitos T y B, disminuciones de helper. El interferón alfa va a disminuir niveles plasmáticos elevados. Receptor soluble de interleuquina 2, niveles plasmáticos elevados, plaquetas, va a haber una reducción, complemento, frecuente activación patológica, regulación de C1, hemoglobulina, reducción de IgA, IgE, con aumento de IgM. Hipersensibilidad cutánea retardada, va a estar reprimida. Proteína C reactiva, elevada en índice de exantema. Y circulación de complejos inmunes, detectar el 25% de pacientes en luego de exantema. Y después, en respuesta in vitro, linfocitos a Candida SP suprimida.
Luego su diagnóstico, va a haber tres puntos importantes para este diagnóstico, ¿no? Sus manifestaciones clínicas, la epidemiología y el laboratorio. Un lema de la OMS en que encontré que fue que cualquier persona con estatea maculopapular generalizado, fiebre superior a 38 y una de las siguientes, tos, coriza y conjuntivitis, es un paciente que presenta el virus sarampión. Y para algo del laboratorio para la confirmación de este virus, lo que se va a realizar es que se va a pedir pruebas serológicas con medición de IgG e IgM específicas, biológico molecular con aplicación de RPCT y TR y alineamiento viral. Y resulta relevante recalcar que los títulos de IgM que son confirmatorios de enfermedad se detectan desde el día 3 del exantema, o día 4 o 5, y se mantienen positivos por 30 a 60 días en la mayoría de sujetos enfermos, y que para la evaluación del IgG se requiere la evaluación de 4 veces el título de ellos entre la fase aguda y la convalencia de la enfermedad. El tratamiento se aconseja de medidas de soporte con manejo de la fiebre, hidratación y adecuado apoyo nutricional. La administración de la vitamina A, sugerida por la OMS a fin de reducir la letalidad, se focaliza principalmente para niños en países de vía de desarrollo, en los países que no están tan desarrollados, ¿no? Mayor tienen hipovitaminosis. O sea que en países subdesarrollados la vitamina A debe ser más prevalente, ¿no? Deben acudir más allá. La prevención. Lo que acá mayormente se da la vacunación y antimicrobiano que viene a ser la ribavirina. Es el más resaltante de la prevención, ya que gracias a la vacuna disminuye el riesgo de las personas lleguen a contagiarse del virus por su inmunización. Ahí encontré una pequeña imagen de cómo el virus se viene a expandir, a diseminarse. Primero en los tractos nasales el virus se encuentra y acá se va a replicar, ¿no? Por células epiteliales y luego pasa a lo que es a las células dendríticas con ayuda de macrófagos. Este se va a producir más y va a formar una viremia, ¿no? A las células T a lo reprime y pasa a lo que es al hígado, a los riñones y forma una viremia. Ya, gracias. Bueno, a ver, has hablado, no te escucho muy bien, pero has hablado sobre el genoma del virus. ¿Cómo? ¿Has hablado sobre el genoma del virus? De sus aspectos moleculares. Ya. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el virus se transmite a través de las vías respiratorias. Aquí lo importante es su proteína de unión, ¿no? Que es la hemaglutinina neuraminidasa. Donde esta hemaglutinina neuraminidasa se va a unir a receptores específicos. Por ejemplo, se va a unir al receptor CD150 junto con su receptor CD46, ya que se encuentran en las células de las vías respiratorias. Eh, bueno, esta enfermedad generalmente es benigna, ¿no? O sea, debido a la viremia primaria y viremia secundaria que se puede generar. Pero aquí el virus puede permanecer latente en algunas personas, ¿no? O sea, en la viremia secundaria, cuando se localiza en otros órganos, puede permanecer latente durante muchos años. Y cuando se reactiva, pues genera complicaciones. No sé si te habrán colocado por ahí que, por ejemplo, una de las complicaciones, ¿no? Que muchas veces puede provocar la muerte de las personas es la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿ya? Que más que todo es debido a la reactivación del virus, ¿no? El sistema inmunológico comienza a atacar a esas células infectadas. Y bueno, ¿has hablado sobre la prevención? ¿Sobre la ¿Sobre qué? vacuna? ¿La vacuna? Ah, leí que solo se le da una triple vacuna Bueno, al paciente para tener mayor inmunización lo que es este virus. Pero luego leí que también que los pacientes que estaban así en riesgos altos ya mejor era hospitalizarlos en tratamiento. ¿riesgos altos en qué sentido? O sea, cuando ya está en viremia secundaria. Ya, pero la vacuna es como medida preventiva, pues, o sea, Preventiva, claro, pero, preventiva. sí, claro, pero cuando ya pues manifiesta los síntomas, pues, dependiendo pues qué tan grave sea, pues se le da el tratamiento. Bueno, ya, continuemos, Doctor, una ¿sí? pregunta. Acá ¿Sí?
Los receptores encontré que la CD150, o sea, entre la lectina tipo C y la CD150 hace tiempos atrás, ahora su receptor de este virus era la lectina tipo C. O, los dos pueden actuar en el virus. Que mucho va a depender del tipo de célula con el que se vayan, con el que se vayan a unir, pues, o sea, todas las células presentan distintos tipos de receptores, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo a dónde vayan a infectar, pues, va a aplicar su unión, ¿no? Ligando receptor. Porque como mencionas acá, pues, ¿no? ¿Dónde se encuentra la CD150, ¿no? Macrófagos, células dendríticas, donde ahí, cuando toma contacto con esas células, se está reproduciendo, y esas células son las que le van a transportar y permitir lo que es eh, la viremia. También las lectinas de tipo C, que bueno, las lectinas de tipo C también son moléculas que recién se están estudiando, pues, ¿no? Y células dendríticas, ¿dónde? Pues estamos hablando, pues, a nivel de la piel, ¿ya? Porque, a ver, tengamos en cuenta que el virus, o sea, ingresa por vía respiratoria, ¿ya? Se localiza por vía respiratoria, eh, es reconocido por los macrófagos, donde se va a realizar una Sí, viremia primaria. ¿Dónde se localiza? Se puede ir al hígado. Del hígado, ¿a dónde se claro. va? La viremia secundaria, donde se va a localizar en la piel. Y ahí, en la piel, es donde va a tomar contacto con las células dendríticas, ¿ya? Entonces, va a depender del tipo de célula con la que va a tomar contacto. Bueno, ya, Ya, ahora sí, gracias. continuamos con Cabanillas arangoitia. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Se escucha entrecortado. ¿Me escucha? Se escucha entrecortado. Ahora, Más o menos. Ah, ¿qué dice su compañero? ¿Le escuchan a su, escuchan a su compañera lo que dice? Por lo menos yo lo escucho entrecortado, no sé, sus demás compañeros. Más o menos, dice. ¿No? Su compañera, por ejemplo, Línea Anglas, la escucha intercortada, dice. ¿Esa es esa es una nueva palabra, intercortado? Sí, no lo sabía. Bueno, ya, tiditis. El virus de la papera es un paramixovirus y una cápida de lípidos. Hay dos al una propia germinación a partir de las membranas celulares. En tanto, a su epidemiología, se ha observado que la infección por paperas ocurre de manera más frecuente entre los grupos entre los 5 y los 15 años de edad. Rara vez se ve la infección en el primer año de vida, aunque cerca del 85% de los contactos susceptibles en el hogar adquieren la infección. Cerca de 30 a 40% de dichos contactos no desarrollan el padecimiento clínico.
La enfermedad es transmisible desde cerca de 7 días antes hasta 9 días después del inicio de la enfermedad. Sin embargo, se ha recuperado el virus en orina hasta 14 días posteriores al inicio. La máxima incidencia de infección suele ser durante los días de invierno y los primeros días de primavera, pero se puede presentar durante todo el año. En tanto a su patogénesis, después de su ingreso inicial en el tracto respiratorio, el virus se replica de manera local en el epitelio del tracto respiratorio y en los ganglios linfáticos locales. La replicación se sigue de la diseminación virémica a los tejidos blancos, como son las glándulas salivales y el sistema nervioso central. También es posible que antes del desarrollo de las respuestas inmunitarias se presente una segunda fase de viremia, procedente de la replicación viral en los tejidos blancos. Por ejemplo, afectación parótida inicial con diseminación posterior a otros órganos. La viruria es común, quizás a causa de la propagación directa desde la sangre a la orina. En adición a la replicación viral activa en los riñones. La respuesta de los tejidos es de necrosis celular e inflamación, con una infiltración celular predominantemente mononuclear. En las glándulas salivales, dentro de los conductos dilatados, es posible observar inflamación y descamación de células necrótidas del revestimiento epitelial que se acompaña de inflamación intersticial y edema. En tanto a sus manifestaciones, después de un periodo de incubación de entre 12 y 29 días, que en un promedio es de 16 a 18, el caso típico de paperas se caracteriza por una fiebre e inflamación con sensibilidad de las glándulas salivales, en especial las glándulas parótidas. La inflamación puede ser unilateral o bilateral y persiste de 7 a 10 días. Pueden presentarse diversas complicaciones, por lo general entre la primera y tercera semana del inicio de la enfermedad. Todas parecen ser resultado de la propagación del virus a otros sitios y ejemplificación del extenso tropismo hístico de las paperas. Las complicaciones que pueden suceder sin la presencia de parotitis incluyen infecciones de lo siguiente, que es meninges, que un cerca del 10% de todos los pacientes infectados desarrollan meningitis. Normalmente es leve, pero se puede confundir con una meningitis bacteriana. En cerca de un tercio de estos casos hay ausencia de evidencia asociada o procedente de parotiditis. Otra complicación es al cerebro que se presenta una encefalitis gravis. Otra complicación es en la médula espinal y nervios periféricos, que es la presencia de mielitis transversa o polioneuritis es inusual. En el páncreas se sugiere una pancreatitis por la presencia de dolor abdominal y vómitos. En los testículos se calcula que se presenta orquitis entre un 10 a 20% de los varones infectados. Aunque la esterilidad sugerente es una preocupación, este desenlace es poco común. En los ovarios, la orforitis es una inflamación inusual de las glándulas ováricas que suele ser benigna. En cuanto al diagnóstico, el virus de las paperas puede aislarse fácilmente al inicio de la enfermedad a través de la saliva, exudado faríngeo y en otros sitios afectados, como el líquido cefalorraquídeo. La orina es otra fuente excelente para aislar el virus. Este se desarrolla plenamente en cultivos celulares primarios en monocapa derivados de riñón de mono y produce células gigantes, sincitales y hemaglutinina. Se puede realizar un diagnóstico rápido a través de la detección directa del antígeno viral en las células faringias o en el sedimento urinario y por medio de una reacción en cadena de la polimerasa que es el PCR. Las pruebas serológicas habituales son el inmunoensayo enzimático o el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es el ELISA, y la inmunofluorescencia indirecta para detectar respuestas de anticuerpos de hemoglobina M y hemoglobina G específicas. Existen otras pruebas serológicas, tales como fijación del complemento, inhibición de la hemaglutinación y neutralización. De estas pruebas de neutralización es la más sensible para detectar la inmunidad de la infección. En tanto el tratamiento es sintomático, con aislamiento del paciente durante 4 días desde el inicio de los síntomas.
El tratamiento en ausencia de complicaciones suele ser domiciliario, simplemente con medidas sintomáticas con analgésicos, antiinflamatorios, líquidos abundantes y restricción de sustancias ácidas o picantes que aumentarían el dolor a las glándulas salivales. Los enfermos no deben acudir a centros educativos o lugares de trabajo, y si en caso están hospitalizados, mantener un aislamiento respiratorio, hasta pasado 4 días ya de los síntomas. En cuanto a su prevención, no existe terapia específica disponible para las paperas. Ha habido una vacuna de virus atenuados que es segura y es enormemente efectiva desde el 1967. La vacuna se procede mediante la propagación seriada de los virus en cultivos celulares de embrión de pollo. Por lo común se combina con vacunas de sarampión, rubeola y varicela, que es la MMRV, y se da como inyección única a niños entre los 12 y 15 meses de edad. Se recomienda una segunda dosis de MMRV entre los 4 y 6 años de edad. Se aconseja que los niños que no hayan recibido esta segunda dosis se inoculen a más tardar entre los 11 y 12 años de edad. Una sola dosis provoca que seroconversión en cerca de 80% de los inoculados y aumenta solo a cerca del 90% después de las dos dosis. La vacuna se debe aplicar al menos 2 a 4 semanas antes de exposición para tener cualquier tipo de efectividad, como la profilaxis a la posexposición. Eso sería todo, doctor. Gracias. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, se escuchó. Muy bien. Entonces, ¿no? Gracias. Ya. Como este virus pertenece a a la misma familia que el virus del sarampión, ¿ya? Entonces, van a contener los mismos genes, la vía de ingreso va a ser la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ingresa por vías respiratorias, ¿no? ¿No? A través de su neuraminidasa se van a ir a las células, ¿no? Principalmente macrófagos que lo van a transportar provocando una viremia primaria. En esta viremia primaria, ¿a dónde se dirige? Se dirige a lo que es a las glándulas parótidas, se dirige a lo que es el páncreas, se dirige hacia lo que son las gónadas, ¿sí? Donde el virus se va a comenzar a multiplicar, ¿ya? Luego se liberan de estas células, ¿no? Causa lisis, se libera y va a provocar una viremia secundaria. Y en esta viremia secundaria se dirige a otros órganos, ¿no? Se dirige, como ya mencionó su compañera, se dirige al hígado, se dirige a lo que es al sistema nervioso central, ¿no? Se dirige a lo que es a las meninges y también puede provocar complicaciones, ¿no? Entonces, pero lo característico de la enfermedad es la papera, ¿no? La inflamación de la glándula parótida. En el caso del hombre, ¿no? Como le mencioné, pues, ¿no? Puede llegar a lo que son las gónadas, ¿no? En este caso puede llegar a los testículos y aquí puede provocar lo que es una infertilidad, ¿no? En el caso del hombre. Como llega al páncreas, también va a provocar lo que es una pancreatitis, ¿no? Bueno, entonces voy a continuar con lo que nos había faltado el día lunes, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es el virus de la rabia, ¿ya? Ya. Esto es lo que nos quedó pendiente el día lunes. Ya. Entonces, virus de la rabia. Ahora, si recordamos un poquito lo que hablamos el lunes, pertenece a la familia Rhabdoviridae, ¿sí? Familia Rhabdoviridae. Acá tenemos lo que es el género Lisavirus. Vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Género Lisavirus. ¿Ya? Es un virus, ¿no? Donde su ácido nucleico es de tipo ARN, cadena sencilla, polaridad negativa. Su medida aproximadamente de largo, ¿sí? De largo mide aproximadamente de 150 nanómetros, ¿ya? Y de ancho mide aproximadamente 75 nanómetros, ¿ya? Como vemos, este virus tiene forma de bala, que es lo característico de este virus. Ahora, si hablamos de su ácido nucleico, presenta 5 regiones, ¿no? Tiene una región N, una región P, M, G y L, ¿no? Que cada uno de ellos codifica para una proteína. Por ejemplo, la región N codifica para las nucleoproteínas.
La región P codifica para las fosfoproteínas. La región M codifica para la proteína matriz. La región G codifica para la glucoproteína y la región L codifica para la ARN polimerasa, ¿sí? Es una ARN polimerasa dependiente de ARN. Entonces, teniendo en cuenta esto, retrasamos un poquito aquí y tengamos en cuenta que el ácido nucleico o la cápside tiene forma helicoidal. Entonces, tenemos aquí el ácido nucleico, ¿no? El ARN. Sobre el ARN, ¿qué proteína se colocará? La nucleoproteína, ¿no? La nucleoproteína va a estar cubriendo todo este ácido nucleico, ¿ya? Por encima de la nucleoproteína se van a colocar otras proteínas, formando un trímero, ¿ya? Dispuestas a lo largo de toda la nucleoproteína, ¿ya? Como les mencioné, la nucleoproteína se encuentra adherida al ácido nucleico, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve este trímero? Para que actúe como un puente entre la envoltura, ¿no? Si pongamos, acá tenemos la envoltura, ¿no? Tiene forma de bala. Y acá tenemos el ácido nucleico. O sea, prácticamente el ácido nucleico se encontraría flotando, y no es así, ¿no? Sino que a través de estas proteínas, ¿no? A través de este trímero, es que se asocia, pues, con la envoltura, ¿sí? Entonces la envoltura va a estar por aquí, más o menos, ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué conforman este trímero? Este trímero lo conforma lo que es la fosfoproteína, tenemos la ARN polimerasa y ¿dónde está? La proteína matriz, ¿sí? Esas tres proteínas son las que nosotros observamos aquí. Y a nivel de la envoltura, ya, a nivel de la envoltura tenemos la otra proteína, que es la glucoproteína, que es la que va a tomar contacto con el receptor, ¿ya? Entonces, este virus de la rabia, como sabemos, se transmite principalmente a través de la mordedura de un animal. Y hablando epidemiológicamente, tenemos lo que es la rabia urbana y la rabia selvática, ¿ya? Donde la rabia urbana es transmitido por los perros, por los gatos, que van a tener a nivel de sus glándulas salivales, van a contener este virus, ¿ya? Mientras que la rabia selvática, o rabia silvestre también se llama, es transmitida por los zorros, por los coyotes, por los murciélagos, ¿no? También a través de la mordedura. Pero es como les mencioné, esa es la principal vía, ¿no? También puede transmitirse a través de secreciones, ¿no? Por ejemplo, que los laboratoristas que pueden trabajar con este virus para la elaboración de vacunas. Entonces, si estas personas tienen alguna microlesión y el virus toma contacto con esa microlesión, puede ingresar y provocar una infección y provocar daño, ¿ya? Entonces vamos viendo qué es lo que sucede con este virus, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos aquí una microlesión, ¿no? O a través de la mordedura, sea cual sea la vía de ingreso, ¿sí? El virus lo primero que va a hacer es tomar contacto con las células musculares. Ahí se va a estar multiplicando el virus. Luego vamos a ver cómo es que se da el proceso de replicación, ¿ya? Ingresa a las células musculares y se va a estar replicando. Una vez que ya se dio este proceso de replicación, se libera de estas células musculares y a través de las uniones neuromusculares va a ingresar a lo que son las neuronas y va a realizar un transporte centrípeto, ¿no? O sea, a través del transporte retrógrado axonal se dirige hacia lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Y una vez que llegó al sistema nervioso central por un transporte centrífugo, o sea, ya se dirige hacia otros órganos, ¿no? Como por ejemplo se puede ir a lo que son a las glándulas salivales, se puede dirigir por ejemplo, a lo que es eh, a los pulmones, ¿no? A la vía respiratoria, se puede dirigir a otros órganos, ¿ya? A eso se denomina lo que es un transporte centrífugo. Y por ejemplo, pues cuando llega a las glándulas salivales, ahí va a facilitar la transmisión, ¿no? A través de la mordedura, pero esto principalmente pues sucede en los animales, ¿sí? En las personas generalmente no se manifiesta. ¿Por qué? Porque la persona muere pues antes de que el virus llegue a estas glándulas salivales, ¿ya? Bueno, entonces vamos viendo el proceso de replicación, ¿ya? Aquí está, ¿no? Sea cual sea la célula, como dije, pues primero se va a multiplicar a nivel de las células musculares, ¿no? Luego, células
nerviosas, ¿no? Luego se va a tomar contacto con otros tipos de células, ¿no? Dependiendo de dónde llegue, pero el proceso de replicación es el mismo. Lo que sí va a variar va a ser el tipo de receptor, ¿sí? Por ejemplo, en las células, en las neuronas, por ejemplo, el receptor, ¿cuáles son? Receptores son los receptores de la acetilcolina, ¿sí? Entonces, a través de esos receptores, con la glucoproteína que presenta el virus, va a tomar contacto, ¿sí? Y va a ingresar por endocitosis. Entonces, aquí tenemos el endosoma, donde se va a dar la fusión entre la envoltura y la membrana del endosoma y la nucleocápside va a quedar libre, ¿ya? Tengamos en cuenta que a nivel de la nucleocápside tenemos el ácido nucleico, tenemos las nucleoproteínas, tenemos la ARN polimerasa dependiente de ARN, que son las más importantes ahorita. Entonces tenemos el ácido nucleico, que es de sentido negativo, como vimos, ¿sí? De sentido negativo. ¿Qué va a hacer? Como porta, ¿no? Como porta su ARN polimerasa, ¿qué va a hacer? Se va a formar su complementario, ¿no? Se forma el ARN de sentido positivo. Y a partir de este ARN de sentido positivo, este, por un lado, se va a dar el proceso de traducción. Viene lo que es los ribosomas, van a formar las proteínas, ¿ya? ¿Qué proteínas? Principalmente a nivel del citoplasma, se va a formar, ¿no? La ARN polimerasa, las nucleoproteínas, la proteína matriz y la fosfoproteína. ¿Qué pasa con ese segmento de ARN que codifica para la glucoproteína? No se va a sintetizar en el citoplasma, sino se dirige hacia lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Donde la proteína en formación ingresa a este organelo, se, se modifica y va pasando al Golgi, ¿no? A la región cis, luego a la región trans, y aquí va a quedar, ¿sí? En la membrana de la región trans-Golgi. Ahí va a quedar esa glucoproteína. Por otro lado, ¿no? Como vemos que se está formando también más ARN polimerasa, esta va a permitir que se forme el complementario de esta de sentido positivo, ¿no? Para formar varias copias de sentido negativo. Entonces, recién cuando se forman estas copias, ¿no? De ARN, cadena sencilla polimerasa negativa, es que se da el ensamblaje. Mientras no se formen estas copias, estas proteínas no se van a ensamblar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero tiene que venir la nucleoproteína, ¿no? La nucleoproteína se va a asociar con esta de aquí, con estas cadenas de ARN, ¿no? Y una vez que se asocia, recién este trímero, ¿no? Formada por la ARN polimerasa, la proteína matriz y la fosfoproteína, recién se van a asociar con la nucleoproteína. Entonces, cuando ya tenemos toda esta nucleocápside, se dirige hacia lo que es la región trans-Golgi, ingresa y va a salir ya cargada con su glucoproteína, ¿sí? O sea, la envoltura lo va a adquirir aquí, a nivel del complejo de Golgi, ¿no? Y sale por exocitosis, ¿no? Sale por un proceso de gemación. Ahora, aquí el virus no es que vaya a provocar la muerte de la célula, ¿sí? No le provoca muerte, al contrario, le va a servir para que se siga multiplicando. Pero el daño a las células está dada principalmente por la respuesta inmunológica, porque van a venir eh, los linfocitos T citotóxicos, los natural killer, van a reconocer esta célula infectada y comienzan a atacar, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Las manifestaciones. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es el periodo de incubación. El periodo de incubación corresponde desde que ingresa el virus hasta que se manifiestan los síntomas, ¿no? El periodo de incubación puede ir de 30 a 90 días, ¿sí? 30 a 90 días. Pero ha habido casos en que se han manifestado a los 7 días y han habido casos en que se han manifestado hasta después de 10 años, ¿ya? Ahora, ¿por qué tan variable este tiempo, no? ¿Por qué tan variable de 30 a 90 días? Primero va a depender de la zona de inoculación del virus, ¿sí? Si, por ejemplo, una persona le mordió, ¿no? El perro a nivel de la pierna, ¿no? Para que el virus viaje hasta el sistema nervioso central le va a tomar más tiempo, por lo tanto el periodo de incubación va a ser mayor. Pero si a otra persona, ¿no? Un perro con rabia le muerde a nivel del brazo, cerca del cuello, el virus se va a desplazar en menor tiempo, ¿no? O va a tardar menos tiempo en llegar al sistema nervioso central y por lo tanto el periodo de incubación va a ser menor. Diferentes textos mencionan que, por ejemplo, el virus se desplaza de 5 a 8 milímetros por día. Otros textos mencionan que, por ejemplo, se desplaza 2 centímetros al día. ¿Sí? Entonces, bueno, tomando en cuenta eso,
es que el periodo de incubación es variable, ¿no? Entonces, como les dije, primero va a haber una replicación en el músculo, ¿no? Luego se va desplazando por el sistema nervioso, ¿no? Por las neuronas, ¿no? A través del sistema nervioso periférico, hasta llegar a lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Y una vez que llega al sistema nervioso central, pues el virus se va a estar multiplicando, parcialmente va a ser reconocido por el sistema inmunológico y va a comenzar a atacar, ¿no? Por lo tanto, en esa primera etapa, los síntomas van a ser leves y corresponde a lo que es la fase prodrómica, ¿ya? La fase prodrómica, donde esta fase prodrómica dura aproximadamente de 2 a 10 días, donde los síntomas que se van a generar son inespecíficos, ¿sí? Se va a generar, por ejemplo, fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, va a haber cefaleas, puede haber fotofobia aquí, ¿ya? Puede haber también manifestaciones gastrointestinales, ¿ya? Pero como el virus continúa multiplicándose y la respuesta inmunológica se va a intensivar, no, se va a intensificar, entonces el daño va empeorando, ¿no? Se va agravando el cuadro. Y pasamos a lo que es la fase neurológica, ¿no? Entonces aquí corresponde lo que es la fase neurológica. Donde está en la fase neurológica se puede manifestar de dos formas. La forma de rabia paralítica o en la forma de rabia furiosa, ¿ya? La rabia paralítica pues va a tener los mismos síntomas que en el periodo prodrómico, pero van a comenzar a manifestarse parálisis, ¿no? De las extremidades, una parálisis descendente, ¿ya? Donde va a comenzar primero en las extremidades superiores y luego se dirige hacia las extremidades inferiores. Y esta parálisis puede afectar lo que son las vías respiratorias, provocando lo que es una insuficiencia respiratoria y puede provocar la muerte, ¿no? Entonces, esta fase de rabia paralítica dura 2 semanas, ¿sí? Donde generalmente pues la persona muere, ¿ya? Mientras que la rabia furiosa, aquí va a haber hidrofobia, aerofobia, va a haber convulsiones, va a haber alteraciones mentales, la persona va a tener alucinaciones, va a presentar nerviosismo, va a presentar ansiedad, ¿ya? La persona se va a tornar agresiva. Esta fase dura 1 semana y la persona también muere, ¿no? Una vez que se manifiesta pues la fase neurológica, la persona muere ya, ¿sí? El tratamiento debe ser aquí, en esta fase de aquí, lo que es la fase neurológica, digo, el periodo de incubación, ahí donde se debe tratar. En cualquier fase, no. Ahorita vamos a ver en qué momento se debe realizar el tratamiento, ¿ya? Ahora está por aquí todavía, ¿no? Bueno, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico puede ser a través de análisis serológico, ¿no? A través de la detección de anticuerpos, ¿sí? Aquí no vamos a poder revelar el virus, ¿ya? Vamos a detectar anticuerpos, ¿no? Eh, Dependiendo, pues, la fase, ¿no? Podemos ahí detectar las IgM o las IgG. Eh, Podemos también sacar lo que es una biopsia de la nuca, donde está en esta biopsia lo vamos a colorear con un compuesto fluorescente y lo observamos al microscopio y ahí sí vamos a observar al virus. Post-mortem se puede realizar o se puede observar lo que son los corpúsculos de Negri, ¿sí? Que son las células pues, del sistema nervioso, ¿no? Las neuronas que han sido infectadas por este virus, ¿no? Entonces ahí vamos a observar lo que son los cuerpos de inclusión. Bueno, ¿cómo se trata? ¿Ya? Bueno, desde el primer momento en que la persona es mordida por el perro, hay que desinfectar la herida, ¿sí? Se desinfecta con agua y con jabón. Y luego se hace uso tanto de la vacuna como del suero. La vacuna que se utiliza principalmente, pues, es vacuna a virus inactivo, ¿ya? Vacuna a virus inactivo. Y el suero, pues, que va a contener los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas, eh, para evitar que el virus se siga desplazando, ¿no? Siga eh, desplazándose, pues, para que tome contacto con otras células, ¿no? Entonces, hay un proceso de neutralización. Pero estas vacunas se tienen que aplicar hasta 10 días después de la mordedura, ¿sí? Si, por ejemplo, hoy día me mordió un perro, yo me puedo vacunar mañana, pasado, ¿no? Pero que no pasen de los 10 días, ¿sí? Porque pierde efectividad, ¿no? Porque el virus, pues, ya se está desplazando, ¿no? Ya está tomando contacto con lo que son las células nerviosas, ¿no? Con las neuronas, y es un poquito difícil que los anticuerpos tomen contacto con el virus, ¿ya?
Antiguamente, ¿no? Bueno, hasta que yo recuerdo cuando era niño, la vacuna contra el virus de la rabia se aplicaba pues a nivel abdominal, ¿sí? Ahora pues la vacuna es intramuscular, donde la dosis va a depender del laboratorio en cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dependiendo del laboratorio, cuando yo me aplique la vacuna, ¿no? Dentro de los 10 días después de la mordedura, se considera día cero, ¿no? Por ejemplo, como le dije, ¿no? Hoy día me muerde el perro y me vacuno de aquí a 3 días, ¿no? En ese tercer día considero yo día cero, ¿ya? Luego me puedo vacunar, ¿no? O la otra dosis en el día 7, en el día 14, y el día 21 o el día 28, ¿no? Como dije, va a depender del laboratorio. Otros consideran, pues, ¿no? El día cero, día 3, día 7, día 14, ¿no? Más que todo para que tengan en cuenta este esquema. Tienen que ver, pues, con qué vacuna están trabajando. Eso es lo que tienen que ver. Ahora, el virus del papiloma humano. Ya es un virus desnudo, un virus de simetría icosaédrica, ácido nucleico de tipo ADN, doble cadena circular. ¿Ya? ¿No? Pertenece a la familia Papillomaviridae y es causante, pues, de lo que son las verrugas genitales. ¿No? Ahora, algunos de estos virus son causantes de cáncer, ¿no? Entonces, pero ¿por qué algunos sí y otros no causan cáncer? Va a depender del serotipo, ¿sí? Existen entre 100 a 200 serotipos de este virus del papiloma humano, que están agrupados en lo que son virus de alto riesgo, de bajo riesgo y virus de muy bajo riesgo, ¿no? Los de alto riesgo son los que van a causar estos tipos de cáncer, ¿no? Los más comunes, ¿sí? Son el 16 y el 18, de alto riesgo, ¿no? Acá tenemos otros, ¿no? Como vemos aquí, de alto riesgo, pero los más comunes es el 16 y el 18. Los de bajo riesgo son el 6 y el 11, los más comunes. No son los únicos, ¿eh? Pero son los más comunes. Entonces, vamos viendo la estructura del su ácido nucleico, ¿ya? Como les mencioné, ADN doble cadena, ¿ya? Pero aquí lo vamos a dibujar de esta manera para poder esquematizar las regiones que presenta este ácido nucleico, ¿no? Presenta tres regiones: la región temprana, la región tardía y la región control, ¿ya? Y la región temprana va a codificar para, bueno, tiene varias subregiones aquí, que va a codificar para distintas proteínas, ¿no? Para la proteína E1, la proteína E2, ¿no? Y así hasta la proteína E8, ¿ya? La región tardía, ¿no? Codifica para la proteína L1 y la proteína L2, que son, pues, proteínas estructurales que se van a encontrar en la cápside, ¿no? Entonces, en algunos textos ustedes lo van a encontrar así como L1, L2, y en otros lo van a encontrar como BP1, BP2, ¿ya? Que son las que se van a encontrar en la cápside. Entonces, la composición principal de la cápside es esta L1, ¿no? L1 o BP1, ¿ya? Tengan en cuenta que son similares. Y la región control me va a permitir regular la expresión de estos genes, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve la E1? La E1 me va a permitir facilitar el proceso de replicación del ADN, ¿ya? Facilitar, no es que vaya a replicar, porque la replicación se va a llevar a cabo por la ADN polimerasa de la célula que se está infectando, ¿ya? La E2 va a participar en los procesos de transcripción del virus. La E3 y la E4 no está muy bien definida su función. La E5 se ha encontrado que en algunos serotipos va a actuar como un oncogen, ¿sí? El E5. El E6 y el E7, que son los más comunes, mejor dicho, los de mayor importancia, van a actuar sobre algunas proteínas que ahorita mencionamos, ¿no? Por ejemplo, la E6 va a actuar sobre la proteína P53, ¿ya? La E7 va a actuar, por ejemplo, sobre la proteína P21 y la proteína PRB, ¿no? La proteína del retinoblastoma. Entonces, como sabemos, ¿no? Estas tres proteínas van a participar en el control del ciclo celular, ¿no? Recordemos un poquito de biología. Cuando la célula, ¿no? Replica su ácido nucleico, replica su ADN, se activan estas proteínas para detener temporalmente el ciclo celular
y verificar si es que el ácido nucleico se ha replicado de manera correcta, sin ningún error. Si es que hay algún error, ¿no? Entonces participan, ¿no?, las polimerasas, las adenopolimerasas en reparar estos errores. Pero si es que no se puede reparar, estas proteínas van a indicar a que esta célula entre en apoptosis, ¿no? Para evitar que ésta se torne cancerígena, pues, debido a la mutación que pueda haber habido en su ácido nucleico. Pero como estas proteínas virales, ¿no? La E6 y 7 inactivan a esta de aquí. Entonces, si es que se produce alguna alteración, ya no se va a poder controlar esta célula, no se va a poder eliminar. Y si es que se torna cancerígena, pues se va a estar dividiendo y dividiendo, ¿no? La E8 no está tampoco muy bien definida su función, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transmite el virus? Principalmente a través de las relaciones sexuales, ¿sí? Principalmente. Donde eh, a través de alguna microlesión que pueda tener la persona, ¿no? Una microlesión, al igual como hemos visto con distintos organismos, ¿no? Tanto virus o bacterias, el virus va a tomar contacto aquí con las células del estrato basal, ¿sí? Esas son sus células blanco, ¿no? Células del estrato basal. A nivel de estas células van a presentar unos receptores, que son receptores que se encuentran sulfatados, ¿no? O que contienen residuos de parasulfato. Entonces, ahí va a estar el virus y va a ingresar por un proceso de endocitosis, ¿no? Entonces, por aquí lo esquematizamos, el virus va a estar aquí, en el endosoma. Como sabemos, se va a acidificar este endosoma y se va a activar la proteína L2, ¿no? Esta proteína L2 va a causar lisis del endosoma y el virus va a quedar libre. A nivel del citoplasma tenemos algunas enzimas llamadas las furinas que van a degradar al L2 y esto va a provocar que se dé la decapsidación, ¿ya? Entonces, al darse la decapsidación, el ácido nucleico queda libre y a dónde se dirige, como es de tipo ADN, se va al núcleo, ¿sí? Y en el núcleo comienzan a formarse, bueno, los ARNs correspondientes para las proteínas tempranas, ¿no? Se forman estos ARNs, salen en el citoplasma, eh, se forman las proteínas, ingresan, ¿para qué? Para cumplir las funciones que hemos mencionado, ¿no? Facilitar el proceso de replicación y el proceso de traducción, de transcripción, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que se formen varias copias de este ácido nucleico. Luego se va expresando lo que son los genes para las proteínas tardías, ¿no? Se forman los ARN, salen, se forman las proteínas aquí, ingresan al núcleo. Como esas proteínas tardías van a corresponder para la cápside, aquí en el interior se comienzan a ensamblar, ¿sí? Como ya se formaron varias copias, ¿no? Estas cápsides van a acoger una copia del ácido nucleico y pues al final van a provocar la lisis de esta célula, ¿ya? Pero tengamos en cuenta una cosita. Como el virus utiliza la maquinaria de síntesis de la célula, eh, solamente se comienza a replicar siempre y cuando esta célula del estrato basal se comienza a diferenciar, ¿no? Hacia células del estrato espinoso, hacia células del estrato granuloso, ¿no? Hacia células del estrato córneo, ¿sí? Entonces, conforme se va diferenciando estas células, se va multiplicando, se va dividiendo el virus. Por lo tanto, aquí cuando tenemos la célula del estrato córneo, ¿no? Que fácilmente se desprenden, ¿no? Entonces, el virus va a estar aquí maduro ya. Vamos a tener varias partículas virales que cuando pues se lice van a quedar libres los virus, ¿no? Es por eso pues que cuando se dan las relaciones sexuales, estas células, como fácilmente se desprenden, toman contacto con otra persona, se liberan los virus y comienzan a infectar a las células del estrato basal. Entonces yo le dije, principalmente se transmite por relaciones sexuales, pero también se puede transmitir a través del contacto directo, ¿no? Por ejemplo, una persona que presenta este tipo de lesiones, ¿no? Se toca estas lesiones, las células del estrato córneo quedan en sus dedos, quedan en las uñas. Y cuando va a saludar a otra persona, por ejemplo, ¿no? Saluda a través de las manos, o acaricia a un niño, por ejemplo, que por ejemplo, también son los afectados, les está transmitiendo el virus. Es por eso que algunos niños desarrollan este tipo de patologías, pues sin que estos tengan pues relaciones, ¿no? Ahora, respecto al cáncer, ¿ya? Entonces les dije, ¿no? Lo de alto riesgo
son las que van a presentar principalmente, o son las que van a expresar principalmente estas proteínas, ¿ya? Pero para que se desarrolle cáncer tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? Generalmente, pues, tienen que transcurrir más de 10 años para que la persona pueda desarrollar cáncer. Y se va a desarrollar cáncer siempre y cuando el ácido nucleico, ¿no? El ácido nucleico del virus se integre al genoma de la célula, ¿ya? Se integre y va a quedar en forma de provirus, ¿ya? Y pues, como va a quedar ahí perenne, eh, cuando se vaya a dar el proceso de replicación y si es que hay alguna alteración, donde pues ya no va a haber recuperación por parte de la inactivación de estas proteínas, las células se tornan cancerígenas, ¿ya? Tengamos en cuenta que estas células, no, estos virus, afectan tanto a los queratinocitos como a células epiteliales, ¿cómo se llama? Células escamosas, ¿sí? Células escamosas que se encuentran a nivel de las mucosas. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Ya? Primero, si hablamos de casos de cáncer, por ejemplo, cáncer cervical, se tiene que hacer un Papa Nicolau, ¿no? Las mujeres se tendrían que hacer un Papa Nicolau. Pero en el caso, pues, que se desarrollen las verrugas genitales, entonces esas fácilmente se pueden identificar, ¿no? A través de la clínica nomás. Y una vez identificado, pues se le da el tratamiento. Si es que ya está iniciándose la fase de cáncer, entonces el tratamiento vendría a ser una quimioterapia. Pero si hablamos de lo que es la forma de la verruga, ¿no? Las verrugas genitales, ahí sí se pueden utilizar, ¿no? Distintos métodos, como por ejemplo se puede utilizar lo que es crioterapia, ¿no? Aplicación de lo que es eh, nitrógeno líquido en la zona afectada y se extrae la verruga. También se puede utilizar lo que es electrocirugía. Se pueden utilizar algunos compuestos que tienen un efecto citotóxico, ¿no? Como por ejemplo la podofilina, la podofilotoxina, el ácido tricloroacético, ¿sí? Que también va a permitir el desprendimiento de esta verruga, ¿ya? Y como medida preventiva, ustedes saben que hay una vacuna, ¿no? Esta vacuna se llama Gardasil, donde se comienza a aplicar pues a las niñas, ¿no? Niñas a partir de los 8 o 9 años, ¿no? El Gardasil. Pero tengamos en cuenta pues que el hombre es el que transmite el virus, ¿sí? Porque el hombre es el portador, se va a encontrar a nivel de los testículos, se encuentra el virus, ¿sí? Y es el que va a facilitar la transmisión viral. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada, nada, ¿no? Bueno, joven, entonces ahí nos quedamos hasta el día lunes, ¿sí? Igual cualquier consulta lo hacen, ¿sí? Con tiempo. Bueno, hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Doctor, ¿Sí? tenía una consulta. Lo que pasa es de que yo he mandado mi trabajo del caso clínico, pero no he adjuntado mi caso, mi artículo. Había guardado el mismo archivo con el mismo nombre y cuando me he dado cuenta, el archivo que he enviado no contiene el artículo científico. No sé si podría enviarlo a su correo. Pero para estos casos, ya no pido artículos, ya los artículos fueron para las primeras clases, ¿no? Porque ahí me indicaba, ¿no? En el caso decía presentar un artículo, tal. Pero en estos últimos ya no, es necesario. Ay, ya, doctor, entonces gracias. Ya. Doctor, las diapositivas se le envía a su correo. Claro, eso sí, siempre. Eso sí tienen que enviarlo. Ya. Ya, ya pues, jóvenes, ¿sí? Hasta luego, cuídense, descansen, ¿sí?